La pandemia llegó para cambiar el mundo. Nos enseñó que hay 1000 formas de hacer las cosas y que a veces hay que desaprender lo que hemos hecho toda la vida para aprender cosas nuevas y afrontar nuevas situaciones. Como ha sido el caso de los docentes, quienes han tenido que aprender a dar clases online, impartiendo conocimientos y regalando amor aún sin estar en el mismo espacio físico, creando recursos al principio sin saber muy bien qué paso seguir para hacerlo, pero siempre caminando hacia adelante, sin pausa pero sin prisa, aprendiendo todo lo necesario para enseñar a sus niños y continuar aportando su granito de arena para construir el mundo que soñamos. Bienvenidos, queridos seguidores, a otro día con entrevistas con Yosana. Nuestra invitada de hoy es Rosaime Ruiz, quien se desempeña como docente en la institución Colegio San Agustín El Paraíso. Empezó recientemente sus estudios en la Universidad Metropolitana. Sin embargo, ha tenido una grata experiencia, llenándose de sapiencias, siendo ahora su casa de estudio que le ayudará en su formación. Es aquí donde ha perfeccionado y mejorado sus conocimientos sobre las TIC, conocimiento que logró en pandemia. Bienvenida, Rosaime. Vamos a comenzar por aquí. Cuéntanos qué tal fue tu experiencia en ese momento particular de dar clases online, ese año 2020 que fue abrumador para todos los docentes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en tu entrevista. He visto tu trabajo y me fascina. Mi experiencia como tal en el Colegio San Agustín El Paraíso fue empezando un poco temerosa, porque hubo muchos cambios donde no estábamos preparados, ¿verdad? Y yo me sentí preocupada, pensé que no se iba a lograr el objetivo que los niños llegaran a tener sus conocimientos, a pesar que son niños muy pequeños, porque mis alumnos son de maternal, son de 2 años y medio, y es complicado llegarle a ellos, muy complicado llegarle a ellos en la presencialidad. Y ahorita, bueno, en ese momento la pandemia vía online fue de verdad prepararnos psicológicamente. Desde grabar un audio para que nos escucharan en su casa dando alguna instrucción para alguna actividad, de verdad que fue tedioso. En lo personal fue abrumador, pero poco a poco nos fuimos desenvolviendo. En el colegio nos dieron tanto la oportunidad de aprender, de seguir avanzando. Nos dieron la oportunidad de trabajar por Zoom. Los padres fueron muy receptivos, la información llegaba, pero todo ese proceso que te estoy diciendo fue, como te digo, temeroso, preocupante, agobiante, porque se estaban viendo las diferentes situaciones en el mundo con tantas muertes, con tantos casos, con tantos contagios, que de verdad todo como que hacía que fuera más complicado. En la educación como docente uno siempre llega con ánimos de que el niño te vea, te abrace, te bese, y que no se pudiera hacer todo eso, de verdad fue un freno para llegar al objetivo, como te vengo diciendo. Pero nada, nos impulsamos, aprendimos en el camino, fueron retos tras retos, grabarnos, porque la preocupación tampoco era que yo no pudiera o yo no tuviera el conocimiento, sino que ese trabajo, aparte que los niños lo iban a ver, era tener el ojo de los padres, tener como que dirán de ellos, cómo lo iban a ver, ¿sabes? Como de otra manera. En el salón uno se desenvuelve con sus niños y es totalmente distinto, es espontáneo. Y entonces ahorita llegar en ese momento que todo fuera letra tras letra, grabarnos, ser muy automática, de verdad creo que fue un reto bastante difícil, pero se ha logrado. Y si nos vamos desde el punto de vista más profundo de la educación, los objetivos llegaron. ¿Por qué? Porque nos avanzamos, nos adentramos en la tecnología, y de verdad que fue gratificante después saber que podemos dar más, podemos ser un país, un colegio, en mi experiencia, capaz de lograr resolver problemas, por ejemplo la pandemia, y llegar a los niños, llegar a darle información, a que nos vieran de distintas maneras. Nosotros como docentes aplicar distintas metodologías para llegar a aprender mucho más de las TIC, como hacía referencia, y eso en lo personal me llena.
porque aprendimos a desenvolvernos en otros ámbitos que antes nunca hubiésemos pensado que lo íbamos a hacer. Sin duda alguna, un reto para todos. Creo que nadie estaba preparado para estos cambios que tuvimos durante la pandemia. Y sin embargo, creo que el ámbito más afectado fue el de la educación. ¿Cómo hacías para llegar a esos niños tan pequeños a través de la pantalla? Esta parte social, esta parte efectiva, ¿cómo lo lograron? Difícil porque no estábamos preparados. El impedimento en la pantalla fue fuerte porque, como bien se sabe, las maestras de preescolar somos las que más damos cariño. Los niños necesitan sentir un beso, un abrazo, una palmada, un choque a los 5, y no hacerlo era bastante difícil llegar. Pero ¿cómo lo logramos? Con palabras de aliento, tú puedes, lo estás haciendo bien, con actividades que de verdad eran simples para ellos, o así lo veían los padres, porque siempre había como esa duda de que cómo lo ven los padres, de que si es muy simple, los papás ayudaban, no dejaban que el niño se desenvolviera, pero el felicitarlos por las conexiones en Zoom y decirles que pronto nos vamos a ver, era darles esa esperanza y esa magia que ellos siempre tienen de volvernos a ver, de volvernos a encontrar. Obviamente esta virtualidad fue después avanzando y estuvimos semipresencial. ¿Qué hacíamos? Porque de paso teníamos que usar el tapabocas. El expresarnos, el cantar era otro impedimento más. Como docentes en aula de preescolar, los cantos, la voz y que tuviéramos el tapabocas también fue complicado. ¿Qué hacías? Sí, total. Y entonces tampoco poder tocarnos las manos porque estábamos en que hay que lavarnos las manos cada 5 minutos, el alcohol, el antibacterial, también era difícil. Lo logramos con paciencia. Primero que nada, paciencia, algo que caracteriza muy bien a las docentes de preescolar. Y bueno, después era como se iba viendo el día, hablarles. Expresar con la mirada era algo de verdad mágico. Como una picadita de ojo que lo estás haciendo muy bien, que ellos escucharan y nos vieran, o como llamada de atención, porque a veces es necesario. Todo fue desde allí, pues, desde saberles llegar porque lo que es ser educador abarca mucho, desde la parte afectiva, de la parte social, desde el aprendizaje, desde la metodología que podemos aplicar. Y fue abarcar, fue buscar, fue saber llegar todo eso para lo que queríamos lograr es que llegara la información, desde los colores, desde los números, las figuras, desde las vocales, desde los buenos modales. Y ahora más con la nueva implementos de la bioseguridad, el lavado de manos. Tuvimos que hacer bastantes cosas. Incluso en el colegio cambiamos lo que era una canción muy popular de ping pong. Ping pong se lava la carita, no, ahora ping pong se lavaba las manos. Y todo eso fue implementar, buscar la manera de llegar a los niños y que así llegara la información, así llegara el aprendizaje y así pudiéramos lograr un niño totalmente educado desde la base que viene siendo el protocolo. Y bueno, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestra entrevista. El tiempo apremia. Y bueno, muchísimas gracias, Rosana, por asistir Muchas gracias a nuestra entrevista el día de hoy. Y qué importante la labor docente como agente de cambio. Entonces, bueno, amigos, hasta pronto.